Listo, ya estamos aquí desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para las naciones. El Señor les bendiga, santos de Israel, sea con todos ustedes. El Señor les bendiga. Bien, estamos nuevamente desde la Congregación Mesiánica de ULAM, Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para todas las naciones, hermanos, hermanas, allá en las naciones. El Señor les bendiga. Vamos con otra poderosa semilla de la palabra del Eterno, para que sea de edificación, de bendición para usted, su familia y todas las áreas de su vida. Bien, antes de comenzar, si usted no está suscrito, suscríbase, dele clic ahí en la campanita para que le lleguen a tiempo las notificaciones y compártalo para que usted sea de bendición a otras personas. Eso es lo que nos ha mandado el Señor, a propagar, a extender, a proclamar las buenas nuevas del Evangelio, de la gloria de Yeshua, del Mesías, el cual es la imagen del Padre. Amén. Entonces vamos a la Torá con otra palabra de bendición poderosa para nuestras vidas, para su vida, para mi vida. Bien. Vamos a estudiar unos versículos de la Torá, de la palabra, y vamos a sacar la revelación que nos quiere dar el Señor para ser bendecidos y de bendición. Porque eso se trata. Cuando venimos a escuchar la palabra, vamos a recibir la bendición. Tienes que creer que llegó la bendición, que se reposa sobre tu vida, sobre tu familia, pero tienes que compartir esa bendición. Tenemos que compartir esa bendición a todos, a las personas que no conocen el Evangelio, pues con más razón. Entonces, pero a los que conocen también y les falta todavía el conocimiento, pues también compartirles la verdad del Evangelio, es decir, de las Besorá, en hebreo es Besorá, de las buenas nuevas, las buenas noticias del Eterno. Puede ponerle usted como título a esta enseñanza, a esta palabra poderosa del Eterno, esta semilla poderosa para que dé fruto, quien a 30, quien a 60, quien a 100 por uno. Vámonos directamente a la palabra del Eterno. Puede ponerle usted como título, si gusta, esta enseñanza: el buen mensaje de Yahweh. El buen mensaje de Yahweh. Entonces, quiero que sepas, hermano, hermana, amigo, amiga, que toda la Torá, toda, sin excepción, es un buen mensaje. Es un mensaje, pero bueno, de bendición para todo ser humano que busque la Torá, que busque la palabra del Eterno, que busque las sagradas escrituras que nos dejó el Eterno, porque son mensajes de bendición para las familias, para los hogares, para cada persona en particular. Entonces, si nosotros vamos a la Torá, vamos a recibir los mensajes que Yahweh quiere darnos para bendición, edificación de nuestras vidas y familias. Bien, entonces puede poner usted, ya le dije, el buen mensaje de Yahweh. Vamos a ver algunos versículos. Quiero que sepa que el Señor utiliza mensajeros, ¿verdad? Utiliza mensajeros. Entonces, para dar un mensaje tiene que haber algún mensajero. Bien, los mensajeros somos aquellos que hemos recibido a Yeshua, que procuramos seguirlo con nuestro corazón. Y un mensajero es más que nada un empleado. Quiero que sepa, porque mucha gente a veces confunde ser un mensajero, ser un ministro del Eterno, tener un ministerio. Todos tenemos un ministerio, aunque no lo crean. Ministerio quiere decir servicio. Entonces algunos confunden, y como suena muy apantallador o muy elegante la palabra ministro, que tiene ministerio, entonces la gente, los que dicen que tienen ministerio, empiezan se le empieza a elevar el ego, a presunción, a sentirse más importantes que los demás. No, cada quien tiene su función en el reino de Yahweh, en el reino de los cielos. Entonces el Señor puso y distribuyó hacia el pueblo según su capacidad. A unos puso en un ministerio específico, a otros en otro, y así, pero todos conjuntos hacemos un mismo cuerpo del Mesías, ¿verdad? El cuerpo espiritual, místico del Mesías, ¿ok? Bien, entonces las buenas nuevas que el Señor nos mandó a nosotros, que nos dio a nosotros, que nos entregó a nosotros y por medio del cual nos salvó con buenas noticias. Esas buenas nuevas, es decir, es un mensaje de Yahweh a la humanidad. Buenas nuevas, en hebreo es Besorá, las buenas noticias, quiere decir nuevas noticias buenas. Entonces, vamos a ver acerca de esto, porque toda la gente en la humanidad y los hijos del Eterno, escuche bien, también deben de conocer esto, porque aquí en los mensajes de Yahweh vienen encriptadas revelaciones para sus hijos, para que los que ya empiezan a conocer más
reciban más bendición, más unción, ¿sí? Reciban más sabiduría, conocimiento, revelación, discernimiento, comprensión y entendimiento de lo alto. Eso es lo que quiere Yahweh, que vayamos avanzando. Entonces, dice la palabra en el libro, vamos a estar viendo el libro de Segunda de Corintios capítulo 4. Vamos a estar viendo en Segunda de Corintios y el capítulo 4. Y la palabra dice así en el versículo 1, para ver un poquito del contexto. No lo vamos a ver todo este capítulo, pero vamos a ver el contexto. Dice, por lo cual, dice el apóstol Pablo, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Ok? No desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Elohim, de Yahweh, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Elohim, delante de Yahweh. Y luego dice, pero si nuestro evangelio, escuche usted, está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, es decir, de las buenas noticias, quiere decir del buen mensaje de Yahweh, para que no les resplandezca la luz del buen mensaje de Yahweh, de la gloria del Mesías, el cual es la imagen de Elohim. ¿Ok? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua Hamashiach como Adón, como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Yeshua. Porque Elohim, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Elohim en la faz de Yeshua Hamashiach. Entonces hasta ahí. Mire usted lo que le quiero enseñar aquí de parte del Eterno para que podamos sacar el sustrato de edificación, de bendición para nuestras vidas. La sustancia espiritual nutritiva para nuestras vidas que se refleje y se manifieste en lo natural, físico y material. De eso se trata. Que cuando tomamos lo espiritual, la palabra revelada, la palabra que nos da el Señor, es para que se manifieste en bendición en nuestras vidas, no solamente en lo espiritual, elevándonos, sino en lo material, en lo físico, en lo natural. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos la palabra del Eterno es para edificación. Cuando nosotros vemos la palabra del Eterno es para bendición. Porque toda la palabra, como comencé diciendo, es el buen mensaje de Yahweh a los hombres. Ajá. Entonces, ese es el buen mensaje de Yahweh que en griego le llaman evangelio. Pero la realidad es mejor en hebreo, que es besorá, quiere decir buenas noticias, buenas nuevas. También en griego, pero como guste usted decirle, pero son buenas noticias. Entonces yo le puse aquí el buen mensaje de Yahweh a esta enseñanza, porque en realidad es un mensaje. Y como comencé diciendo, los mensajeros somos los encargados de dar ese mensaje. Ahora, aquí es donde Pablo está diciendo, aclarando, que nosotros somos ministros. ¿Qué es un ministro? Es un servidor. ¿Y qué es un servidor? Es un sirviente. Es nada más un ayudante. Ajá. Entonces tenemos que ponerlo en la justa medida y no sentir más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de sentir. Solamente llevar el evangelio por amor a las almas, por amor a los necesitados, por amor a los que están sufrientes, que a eso vino Yeshua, a dar ese mensaje. El buen mensaje de Yahweh lo trajo Yeshua. Ajá. Entonces dice la palabra, el 1, por lo cual, teniendo
nosotros este ministerio, que quiere decir este servicio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Es decir, que seamos constantes, que no nos desesperemos, que no nos desalentemos si vemos que la gente no quiere aceptar y convertirse al Señor. Ajá. Que debemos ser persistentes. Pero esto está hablando, por ejemplo, a los más grandes, a los más altos. Es decir, en la escala del reino de los cielos. Es decir, a los apóstoles, a los ministros del evangelio, ¿verdad? Los que están en autoridad en la congregación, ¿verdad? En la congregación. Entonces, los que son de más alto rango. Entonces, por eso dice que hemos recibido misericordia. Si tenemos un ministerio es por la misericordia de Yahweh. Y no solamente por la misericordia del que da la palabra, del ministro, sino por la misericordia de los que van a oír la palabra para que sean salvados. Pero todos somos ministros del Eterno, ¿sí? Servidores. Y para que se le acabe y se le bajen los humos y bajarle el ego hasta las plantas a la gente, somos criados, para que me entienda. Quiere decir esclavos, criados. Entonces ya no que viene el gran ministro del evangelio y que el gran ministro que no sé qué, nada, somos nada más servidores. No es nuestro el ministerio, no es nuestro el poder, no es nuestra la gloria. No tenemos poder ni para siquiera quitarle un dolor de cabeza a una pulga, nada, todo proviene del Eterno. Dice Pablo que somos nada más ministros, servidores del Eterno. ¿Ok? El versículo 2. Antes bien, escuche, para dar la palabra, todos somos ministros, ¿verdad? Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. ¿Qué tenemos que hacer? Renunciar. Es decir, nosotros mismos proponer, decidir, quiere decir quitar, quiere decir prohibirnos a nosotros mismos, renunciar a ello, lo que sea oculto. Es decir, oculto significa cosas malas y vergonzosas, para que se entienda más sencillo, para que todo el mundo entendamos. Entonces, y vergonzoso, dice, no andando con astucia. En el original quiere decir, no andando con mañas, con mañosería, ¿sí? Con malicia, para que me entiendan. A eso se está refiriendo, ese tipo de astucia, como la de la serpiente, con mañosería, con cosas, por eso dice vergonzosas, dice. Ni adulterando la palabra de Elohim. ¿Qué es adulterar? Adulterar es falsificar algo, ¿sí? Adulterar es manipular la palabra. De eso está hablando. Que el evangelio, es decir, que el buen mensaje de Yahweh no se puede manipular, no se puede falsificar, no se debe de hacer. Pero no podemos obligar a todos los ministros a que anden conforme a la palabra. Cada quien va a hacer lo que quiere, cada quien va a ser responsable delante del Eterno. Pero mi humilde opinión y mi humilde amor y mi humilde consejo a todos es que decidamos renunciar al oculto vergonzoso, ¿sí? Si ya está en la situación la persona, pues arrepentirse. Y aquí mismo, en este mismo pasaje, nos está diciendo cómo se hace una liberación. Después voy a hablar de eso, pero así cortito. Para poder echar fuera un demonio de una persona, la persona tiene que decidir renunciar a lo oculto y vergonzoso, ¿sí? Entonces, cuando se está consultando a una persona, tiene que confesar, renunciar, decir yo renuncio a ello que no me conviene, a lo oculto, a lo vergonzoso, a lo malo, a lo que no le agrada al Eterno, porque si la persona no renuncia no va a ser libre. Aquí hice un paréntesis, ¿verdad? No estoy hablando de liberación, pero cabe decir esto, ¿verdad? Para que la gente entienda, porque la gente quiere ser libre, libertada, liberada de todo espíritu y de toda influencia y energía maligna, pero no lo va a lograr si no renuncia verdaderamente. ¿Ok? Hay que renunciar. Uno, por eso dice renunciando, o sea, uno pone su voluntad de renunciar, porque hay gente que no quiere renunciar a lo malo, quieren ser liberados pero quieren seguir en lo malo. No, aquí tienes que renunciar, tienes que quitar de tu vida, tienes que prohibirte a ti mismo, tienes que abstenerte, ¿me está entendiendo? De todo ello. Entonces,
Dice, ni adulterando la palabra de Elohim, de Yahweh. No hay que adulterar la palabra de Yahweh. No hay que falsificarla. ¿Ok? No hay que manipularla. ¿Verdad? Hay que hablarla conforme a el significado real de la palabra. No acomodarla a nuestra propia conveniencia. ¿Sí? Sino lo que dice la palabra. Y por revelación del Espíritu de Santidad. Dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Elohim. Es que, ¿cómo te recomiendas? ¿Cómo se recomienda un ministro del Señor? ¿Cómo se recomienda un buen mensajero de la palabra? Pues el que habla la verdad. Por eso dice aquí, sino por la manifestación de la verdad. Un verdadero ministro como Pablo, que era, tiene que manifestar, es decir, hacer evidente la verdad, hablar con la verdad. ¿Verdad? Aunque no le guste a la gente, aunque no le agrade, tiene que hablar con la verdad. ¿Por qué? Porque dice, me recomiendo que soy un ministro verdadero, está dando a entender a toda conciencia humana, es decir, a todo conocimiento humano. Todos los que están conscientes tienen que saber que le estoy hablando la verdad, dice, delante de Elohim. O sea, Elohim es mi testigo de que les estoy hablando la verdad, de lo que está diciendo. Yo soy un mensajero de verdad, dice. Pero primero les dice, pues hay que renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso. Él mismo dice, y está hablando a todos los ministros. Unos en alto grado, nosotros somos ministros del Eterno, pero hay ustedes también, los que escuchan la palabra ya, y todos los que siguen al Eterno, son ministros del Señor, servidores para llevar el buen mensaje. Escuche lo que le digo, es un buen mensaje. Usted no vaya a dar malos mensajes. Es más, hasta en lo natural, le voy a decir algo para que aprendan. Fíjese, cuando usted va a darle a alguien una noticia, usted no puede llegarle de a golpe y darle una noticia fuerte, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque usted le puede causar daño a la otra persona. Por ejemplo, a alguien que oye que ya bueno, lo quiere un accidente o sucedió otra cosa, tiene que saber llegar con un buen mensaje. Y si no trae un buen mensaje, mejor cállese, porque usted puede causarle mal a una persona. Hay personas que de darle un mensaje hasta se mueren. Un mal mensaje, ¿me entiende? Entonces, pero Yeshua trae mensajes de vida. Yahweh nos manda mensajes de vida. Y los mensajeros somos mensajeros de vida. ¿Ok? De bendición. Aunque no quiere decir nada más que hablar mensajes de vida, no quiere decir que nada más hablar cosas bonitas. No. El buen mensajero le va a hablar también, le dijo Pablo, le decía a sus discípulos y a Timoteo, exhorta, reprende, regaña, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la manera de que la gente se corrija, que vea las cosas, que deje de hacer lo oculto y lo vergonzoso, lo malo. ¿Ok? Bien. Entonces, dice, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Elohim. ¿Qué lo recomendaba a Pablo? Pues hablar con la verdad y con las buenas noticias. Pero mire lo que dice el versículo 3, ahí quiero que nos enfoquemos. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, es decir, si nuestro buen mensaje que les damos de parte de Yahweh está aún encubierto, es decir, no les ha resplandecido, no les llega, les está como que están ciegos, dice. Pero si nuestras buenas noticias, nuestro buen mensaje está aún encubierto, dice, entre los que se pierden está encubierto. ¿Para quién está encubierto? Para los que se pierden. En el original ahí, para los que se pierden, quiere decir, fíjese bien, lo que significa ahí para los que se pierden. Dice, aquí lo tradujeron aquí, sí significa también perder, pero tiene también otro significado. Dice, para los que van a ser destruidos. Dice, quiere decir también, para los que van a perecer, también significa a morir. Está dando un mensaje, es bueno el mensaje, sí, pero está diciendo,
si nuestro evangelio, o sea, las buenas noticias, ¿cuáles son las buenas noticias? Que vino Yeshua para libertarte de todo ello, que vino Yeshua para darte vida abundante, que vino Yeshua para levantarte. Ese es el buen evangelio, para salvarte el alma. Pero dice, si nuestro evangelio que le estamos dando está encubierto, está velado, no lo ven. ¿Por qué no lo ven? Luego dice el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, el Dios refiriéndose al diablo, refiriéndose a los espíritus malignos, en los cuales quiere decir en estas personas que están encubiertos nuestro evangelio, que no lo ven. Dice, en los cuales el Dios de este siglo quiere decir de esta era, de esta época, de esta vida que estamos viviendo, les cegó el entendimiento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que les cegó el entendimiento? Que no perciben mentalmente, espiritualmente, no perciben lo del Señor. Entonces dice, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, se cegó. ¿Qué quiere decir cegar? Cegar quiere decir los puso en oscuridad. Están en una oscuridad mental, espiritual, anímica, y no les resplandece la luz. Dice, para que no les resplandezca la luz. Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahí está. ¿Qué quiere decir esto? ¿A quién se le ciegan el sentido espiritual? ¿A quién se le ciega la percepción espiritual y mental y del alma? Se le ciega y no la ven los incrédulos. En otras palabras, la incredulidad te ciega. La incredulidad hace ciegas a las personas, espiritualmente, anímicamente, mentalmente. No estamos hablando de lo físico, porque tienen ojos físicos, pero están enceguecidos espiritualmente y mentalmente. Y entonces Pablo está diciendo, en estos no tienen percepción, no perciben lo del Señor, porque el diablo los tiene cegados. Les puso una venda espiritual, por así decir, en sus ojos espirituales, en su mente. Los tiene cooptados el enemigo, el diablo. Dice, ¿y para qué lo hace esto? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Yeshua. Pero si tú no eres incrédulo, el diablo no te puede cegar, ni mantener en oscuridad, ni en tinieblas. Porque si tú ya creíste a Yeshua y le crees a Yeshua, creíste en Yeshua y le crees a Yeshua, a Yahweh y su palabra, entonces a ti no te puede enceguecer el diablo, porque ya tienes la luz del evangelio de la gloria de Yeshua. Aún todos, hay algunos que todavía ven medio borroso, aunque son creyentes, todavía no les resplandece completamente, quiere decir, les ilumina el espíritu, el alma y la mente. Todavía no se les ilumina completamente, entonces todavía ven como borroso. Y entonces el enemigo aprovecha para frustrar cosas, para destruirle su vida, para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque todavía están cegados en parte. Hay unos que están cegados completamente, otros están cegados en parte. Aún creyentes estoy hablando, ¿sí? No nada más estoy hablando de los de allá afuera que no conocen al Señor, sino de los creyentes, que piensan que porque tienen al Señor en su corazón, ya completamente tienen toda la luz del Señor en su mente. No es así a veces. Podemos verlo por la manifestación de sus vidas, de su comportamiento, de su fe, de su fluctuancia. Fluctúan arriba y abajo, para un lado y para otro, como una ola, para allá y para acá, y no hay firmeza. ¿Ok? En el Evangelio no hay firmeza en las buenas noticias. ¿Por qué? Porque buenas noticias es que te va a ayudar el Señor en las situaciones que estás enfrentando. Pero todavía a veces el enemigo está cegando el entendimiento y la gente empieza a quejarse y empieza a dudar. Por eso está diciendo de los incrédulos, ¿sí? Unos que dicen que creen pero no han creído completamente. Todavía están en cierto grado de incredulidad. ¿Por qué? Porque dicen que le creen al Señor, le pidieron y le oraron y creyeron y confiaron en Él, pero a la mera hora, cuando todavía no ven las circunstancias favorables, aunque Yahweh ya está trabajando, ¿se acuerdan de esa enseñanza? Está trabajando, entonces la gente se desanima y empieza a quejarse y empieza a retrasar
las buenas noticias que le llegaban, que le iban a llegar. Entonces el mensaje no le llega. ¿Sí? Pero, escuche, cuando usted dispone su corazón y estamos ahí buscando al Eterno y le creemos, tenemos credulidad, somos crédulos, no incrédulos, tenemos fe sincera, sencilla, pero esa fe firme, entonces obviamente que el Señor va a permitir que en su vida se empiece a manifestar la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio no nada más es para que suene bonito, ya soy salvo y gloria a Yahweh, aleluya. No, es para que se vea evidentemente la manifestación de esa verdad. ¿Y cuál es la manifestación de la verdad? Por ejemplo, si te prometió sacarte de la pobreza, te va a sacar. ¿Me está entendiendo? Amén. Cosas reales y prácticas, porque ese es el Evangelio, esa es la Besorá, las buenas noticias, el buen mensaje de Yahweh. Amén. Para eso se encapsuló en carne y vino como ser humano, llamado Yeshua, precisamente para libertarnos. Nos dio el mensaje de la liberación, de la libertad del ser humano, porque estábamos esclavizados por el diablo. A eso vino el Señor, a libertarnos de esas ataduras, de esas cadenas, de esa incredulidad. Entonces dice que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento. Que el diablo le ciega el entendimiento. ¿Entendimiento de qué? Es que la gente recibió al Señor, cree en el Señor, pero no le cree al Señor. La mayoría. Sí son creyentes, son salvos, pero no le creen completamente a todo el Evangelio de Yeshua, de Yahweh. Porque la palabra dice que las buenas noticias son, dice, que las buenas noticias son para el pueblo del Eterno y después para toda la humanidad. Yeshua mismo dijo: yo vine a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, viene a su pueblo. Ajá. Es decir, a sus hijos, a los que lo buscan. Pero en su misericordia alcanza a toda la humanidad, salvar las almas. Porque todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es para todo el mundo la salvación del alma. Pero en ese paquete viene también todo lo demás. No nada más la salvación del alma, sino la salvación de la liberación, que quiere decir salvación de la pobreza, salvación de la enfermedad, salvación de la familia, salvación de todo. ¿Sí? Hay que creerle. Entonces, este pasaje que estamos viendo es muy claro, que nos da el entendimiento. ¿Quién les está cegando el entendimiento? ¿Y a quiénes? Las personas, los hijos del Eterno, a veces nos cegamos porque somos incrédulos. El diablo nos ciega la bendición que está aquí enfrente. Ya está la bendición. Yeshua ya dio su vida, ya hizo la obra redentora, ya pagó el precio por todo. ¿Sí? Y entonces nosotros dijo que Él vino a dar vida en abundancia. Y cuando nosotros entendemos bien esto, ya el diablo no puede cegarnos el entendimiento. Aunque no veamos todavía la manifestación de esa verdad que dijo, pero sabemos que ya es un hecho. Pero lo vamos a ver hecho. Pero en ese ínter de que será o no será, la gente empieza a tener duda e incredulidad. Y ahí es donde se neutraliza, se paraliza y se retarda el buen mensaje. ¿Sí? Entonces, el buen mensaje de Yahweh. ¿Qué es el buen mensaje de Yahweh? ¿Qué es eso que llaman en griego el Evangelio? Las buenas noticias. Fíjese lo que contiene ese mensaje para que sepamos qué es y lo que ya tenemos y mantenernos firmes, lo veamos o no lo veamos ahorita en ese momento, pero ya está. Lo que hizo Yeshua ya fue la obra, ya está hecha. Y nosotros la vamos a manifestar aquí en la tierra por la fe real, la perseverancia, la constancia en que Él es la verdad y no falla. Okay. Entonces, nada más anótelo. En el libro de Romanos 1:16
Dice que el evangelio, ¿qué es? Dice que es poder de salvación a todo aquel que cree. Primeramente, ¿qué es el evangelio? Es decir, ¿qué es la Besorá, las buenas noticias? ¿Qué es el buen mensaje de Yahweh? Lo primero es que es poder de salvación a todo aquel que cree. En Romanos 1:16 dice esto. Fíjese, es poder de salvación a todo aquel que cree. Aleluya, bendito el Eterno. ¿Sí? Alabado sea el nombre de Yahweh. Entonces, es poder de Yahweh para salvación. La palabra salvación no solamente está hablando de la vida eterna, de que nos salvó el alma, sino que la palabra salvación también se refiere integralmente a todo lo que respecta a nuestras vidas, porque Él pagó por todo y dio su vida para salvarnos de todo, salvarnos del enemigo, de los ataques del enemigo, salvarnos de la enfermedad, salvarnos, que quiere decir libertarnos de la pobreza y de todo problema, de toda situación. Para eso dio su vida, y esto es real. Y en Lucas 4:18, dice la palabra así. Lucas 4, versículo 18, dice así: el Espíritu de Adonai, del Señor, está sobre mí. Está hablando Yeshua. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, fíjese lo que está diciendo aquí la palabra. Yeshua está recordando lo que dice el libro de Isaías 61 y está hablando Yeshua y dice a lo que él vino. Dice: el Espíritu de Adonai está sobre mí, el Espíritu de Yahweh está sobre mí, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, es decir, para dar el buen mensaje de Yahweh. ¿A quién? A los pobres en espíritu y a los pobres económicamente, a los pobres materialmente. ¿Sí? Entonces está diciendo a los pobres. Entonces, el buen mensaje de Yahweh es que vino a dar libertad a los afligidos también. No solamente a dar la salvación del alma, sino a dar la liberación, la libertad de la aflicción a los que están en aflicción y angustia. ¿Sí? Dice entonces, un pobre está en aflicción. Un quebrantado de corazón está en aflicción. Un cautivo por el diablo está en aflicción. El que está oprimido por el enemigo y por las circunstancias está en aflicción. Y el que está ciego por el diablo, lo que dice aquí, lo que vimos hace rato, cegó el entendimiento, vino a dar vista a los ciegos. No solamente está hablando de los ciegos físicos, sino de los ciegos espiritualmente. ¿Y por qué? Porque el enemigo quiere cegarte, quiere cegarnos para que no veamos la bendición grande que ya obtuvo Yeshua y la autoridad que tenemos sobre él y la bendición que se derrama sobre nosotros, porque esa es la voluntad buena, agradable y perfecta de Yahweh. ¿Está entendiendo? El enemigo quiere cegarte para que no veas eso, y a veces tienes tu bendición aquí enfrente y no lo ves. ¿Por qué? Porque lo estás creyendo más religiosamente y legalistamente que con fe. ¿Sí? Es decir, que lo lees nada más, lo ves nada más y lo pasas de largo y no lo meditas, no lo crees, no lo declaras, no te mantienes firme en esa fe creyendo eso, en oración con el Señor, y esa fe te va a traer la manifestación de esa verdad, como dijo Pablo. ¿Y cuál es esa verdad? Pues el buen mensaje de Yahweh te dice, mira, aquí como dijo Yeshua, vine a dar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres, el buen mensaje de Yahweh a los pobres. Que si estás pobre espiritualmente, pues yo te voy a enriquecer espiritualmente, pero si estás pobre económicamente, materialmente, yo te voy a dar bendición. Solamente créeme. ¿Sí me entienden? Entonces,
Ese es el buen mensaje del Eterno. Es dar también libertad de la aflicción a los que están en esas cárceles de aflicción, en esas cárceles de angustia. A eso vino. Pero hay que creerlo y sentirnos libres realmente, aunque estés en angustia o aflicción. Siéntete lo que ya hizo Yeshua. No hasta que ya estés libre de esa aflicción te sientas así libre. No, siéntelo ahora porque es real, ya se hizo. Y eso que tú estás sintiendo en este momento, aunque sea adverso, se te va a manifestar a ti. Cuando recibimos a Yeshua en nuestro corazón, escuche lo que pasó. En 2 de Corintios 5:17, en 2 de Corintios 5:17, fíjese lo que dice, ese lo sabemos de memoria, ese versículo. De modo que si alguno está en el Mesías, o sea en Yeshua, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son, ¿qué dice ahí? Hechas nuevas. Él te manda un mensaje nuevo de bendición. Si estabas en angustia, ya no eres esa vieja persona. En realidad te está diciendo, mira, te traigo buenas nuevas. Es decir, te traigo un buen mensaje. Las malas nuevas, el mal mensaje que había recibido, ese ya pasó. Es lo que está tratando de decirnos. Tú fuiste bombardeado y llenada de malos mensajes. ¿Me estás entendiendo? En esta vida que está toda torcida y que van en contra de la palabra del Eterno. Y eso te bombardearon desde tus padres, desde tus amigos, desde la escuela, desde el trabajo, desde todo lugar te bombardearon. Y tu subconsciente se llenó de malos mensajes. Pero esos no eran mensajes de Yahweh. Esas no eran las buenas nuevas de Yahweh. Esas eran malas nuevas que te daban. ¿Sí? Pero ahora te está diciendo el apóstol Pablo. De manera que si ya estás en el Mesías, nueva criatura eres. Ya tienes que quitar esos malos mensajes de tu vida que te habían dado. Esas malas creencias que te habían inoculado, que te habían metido ahí en el subconsciente. De modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura, nueva creación quiere decir, es las cosas viejas, los malos mensajes quiere decir, ya pasaron, eso ya no. Las malas ya pasaron, las malas nuevas, los malos mensajes. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y qué es lo nuevo? Pues son nuevos mensajes de Yahweh de bendición. Cuando recibimos a Yeshua, cambiamos todo el chip, todos los malos mensajes, y llega el mensaje de Yahweh, que es un mensaje de bendición, que es un buen mensaje, el buen mensaje de Yahweh para el ser humano. Tú ya no eres el mismo. Y esos buenos mensajes que manda Yahweh, tú los tienes que grabar, dejar que se te graben en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en tu espíritu, y reproducirlos, declararlos, creerle a la palabra, manifestarla. Como te digo, aunque no lo hayas visto, siéntete y cree eso, porque Yeshua no miente, Él ya lo hizo, ya se pagó el precio. Entonces, si estamos así, creyéndole al Eterno, somos nuevas criaturas, y ya esos malos mensajes ya no les hacemos caso a esos malos mensajes. Antes te daban un montón de mensajes, no puedes tú salir adelante, mira, te metían miedo, mira que va a pasar de esto, mira que es peligro, mira esto, aquello, te metían miedo, temor, angustia, baja autoestima, te socavaban. Pero ya esos mensajes pasaron, dijo Pablo. Eres nueva criatura, nueva creación. Las cosas viejas pasaron, los malos mensajes, ahora todos son hechos nuevos. Ahora son mensajes de que eres hijo del Eterno, eres bendecido, Yeshua ya pagó el precio, vino a darte vida en abundancia, no tendrás temor de malas noticias. ¿Me estás entendiendo? Amén. Eres sano por la llaga de Yeshua, eres próspero y bendecido. Amén. Tienes poder y autoridad sobre las fuerzas del maligno. Estás cubierto y protegido con la sangre de bendita del Cordero, es decir, con el amparado bajo el sacrificio y la obra redentora de Yeshua.
Bendito sea por los siglos de los siglos Él. A Él sea la gloria, el honor, la alabanza y gracia le damos. Toda Rabá. Bechem Yeshua Hamashia Donenu. Dele el aplauso al bendito sea. Amén. Se lleva toda la gloria al Eterno. Porque sus mensajes son buenos. Vienen directamente de su corazón, un corazón de amor. Acuérdense que la palabra dice, oh tú Yahweh, eres bueno y perdonador. Fíjense nada más las palabras que utiliza ahí la Torah para describir ese grande amor, esa bondad, esa benignidad, ese perdón que tiene Yahweh para nuestras vidas. Es un mensaje hermoso, es el buen mensaje. Entonces los mensajeros tenemos que ir con este mensaje. El siervo de Yahweh no debe de ser contencioso, porque la gente ahora te va a contender. ¿Por qué? Por las influencias malignas que traen, las energías malas. Pero tú no pelees, si aceptan, bueno, y si no, no. A lo mejor a la otra está más dispuesta la persona y empiezas a platicar y a hablar. ¿Sí? Pero tenemos que llevar el mensaje. Si aceptan o no aceptan, pues bueno, ya es problema de la persona. Pero nosotros vamos con la fe de que van a aceptar. Porque eso nos mandó el Señor. Eso es lo principal. Entonces las personas piensan que esas buenas noticias, ese buen mensaje es de Yeshua para acá. No, ese mensaje ya venía desde antes. Ese buen mensaje lo dio Yahweh desde el principio, porque Él es bueno. Amén. Yeshua vino a manifestarlo en carne y a fortalecer ese mensaje y hacerlo evidente y tener nosotros un contacto más directo con el Eterno a través de Yeshua. Él es el mediador entre Elohim y nosotros. ¿Sí? Él es el único mediador. Antes no había otro mediador, era directamente los hombres con Yahweh, pero ahora vino un mediador entre Yahweh y los hombres. ¿Quién es? Yeshua, hombre, dice la palabra. Se hizo carne por amor a nosotros. Entonces, Él vino a darnos ese mensaje de aliento. ¿Cómo estábamos? Muertos, dice Pablo, en delitos y pecados. Sin Elohim en el mundo, dice. Estábamos indefensos, que estábamos a la deriva, como un barco zarandeado por las olas de aquí para allá, sin timón, por la tormenta. Pero vino Yeshua a calmar la tormenta. Amén. Vino Yeshua a darnos salvación y a decirnos, miren, he venido. Y el buen mensaje es que vine a darles vida abundante en todas las áreas. Salvación, sanación, sanidad, salud, liberación, prosperidad, paz, protección, dirección, sabiduría, revelación, discernimiento, comprensión, consejo de lo alto, bondad, benignidad. Vino a darnos todo eso. Entonces es un mensaje tremendo de Yahweh para el ser humano. Pero dice que hay un enemigo que quiere, el Dios de este siglo, quiere cegar el entendimiento de los que no creen, de los incrédulos. Entonces, ¿qué hacemos para no ser cegados por el diablo? Pues no ser incrédulos. Y a los que son incrédulos, hablarles del evangelio para que les resplandezca la luz. ¿Por qué? Porque la palabra destruye y es luz y disipa las tinieblas. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Mesías, el cual es la imagen de Yahweh. Yeshua es la imagen de Yahweh. Pero estamos hablando en la imagen espiritual, no una imagen física, no hay una imagen de material, de cualquier material. Estamos hablando de una imagen espiritual que viene revelada aquí en la palabra y que cuando la leemos podemos percibir la imagen de Él, esa imagen de amor, esa imagen de bondad, esa imagen de benignidad, de benevolencia, de misericordia y de gracia. Si no fuera por eso, dice la palabra, ya hubiéramos sido consumidos.
Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Es decir, los pies del que trae el buen mensaje de Yahweh. ¿Sí? Dice, del que trae buenas nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, tu Elohim reina. Cuán hermosos, dice, son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Alegres nuevas. Es decir, buen mensaje. Del que anuncia la paz. ¿Qué vamos a anunciar nosotros? La paz. ¿Cuál paz? La paz con Yahweh. Porque dice la palabra que el hombre está separado de Yahweh. Y entonces dice la palabra, hagan paz conmigo, dice el Eterno. Hagan la paz conmigo. Dice, del que dice a Sión, tu Dios reina. Del que dice, tu Elohim reina. Del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien. En otras palabras, del que trae el buen mensaje de Yahweh. Cuando tú recibes un buen mensaje, se te alegra el corazón, se te alegra tu alma, tú cambias. Si el corazón alegre hermosea el rostro, cuando le llegan buenos mensajes a tu corazón, te hermosea el rostro, ¿no me están viendo? Te hermosea el rostro. ¿Sí? Te hermosea el rostro. ¿Qué quiere decir te hermosea el rostro? Quiere decir te cambia tu semblante hosco, amargado. Eso quiere decir no que te pones como Brad Pitt, tampoco me van a confundir con él. Entonces dice, hermosear el rostro significa que mire, usted ve a las personas con esa tristeza, con ese enojo, con esa amargura, con esa aflicción y angustia, se le nota en el rostro a la persona. Pero cuando tú ya ves que le das las buenas nuevas, tú empiezas a cambiar el semblante. Cuando la persona cree, aunque vea la situación que está llevando en su vida, aunque la vea patas para arriba, que no se puede arreglar, pero le creyó al Eterno, cambia su rostro, porque le llegó la alegría, las buenas noticias. ¿A dónde? Al corazón, quiere decir al espíritu, al alma. Y el alma se alegra, y por lo tanto lo que manifestamos nosotros afuera es lo que trae el alma. Si el alma recibe, está la bendición llegando ahí a través de este video también. Están llegando las buenas noticias. Tu alma ahorita mismo está recibiendo ese gozo, esa alegría, esa bendición, esa paz de este buen mensaje. Es un buen mensaje de Yahweh para tu vida. Créele. No es por vista, es por fe. Créele antes de ver. Bien. Entonces son buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Fíjese que no es una buena noticia que dice Yahweh profetizando de Yeshua. Él llevó nuestras enfermedades y dolencias, ¿verdad? Mas nosotros le tuvimos como herido, abatido de Dios, afligido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. No es una buena noticia que te diga, yo vine, si estás enfermo, pon tu fe en mí, yo voy a intervenir y te voy a levantar, te voy a sanar, te voy a libertar, te voy a curar. Yo soy Yahweh Rafa, yo soy tu sanador. Y me manifesté como Yeshua y pagué el precio por ti, para que con tu fe en mí, que soy Yeshua hecho carne, que soy Yahweh hecho carne, como Yeshua, yo di mi vida para sanarte. Dice, yo me hice pobre siendo rico para que tú, con la pobreza tuya que yo llevé, tú seas enriquecido ahora. Es una buena noticia. ¿Sabes lo que dijo, lo que vimos hace rato? Él vino a dar buenas nuevas, es decir, buen mensaje de Yahweh a los pobres. Eso es lo que dice la Torah. Y el buen mensaje que te da un siervo, una sierva de Yahweh, tiene que alegrar tu corazón. El corazón se alegra cuando la persona cree verdaderamente. Cuando no, sigue mantenida en la tristeza, en la preocupación, en la angustia, en la ansiedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente no creyó que Yahweh le mandó ese buen mensaje y que le va a responder. Cuando mantienes la fe, el Señor lo hace. Miren, les voy a dar
Les voy a contar un pequeño testimonio, ¿verdad? Y es de una persona que me dijo, yo tenía unos documentos muy valiosos y se me perdieron. No los hallo. No sé dónde quedaron. Puede ser que me los quitaron, los perdí, me los robaron, no sé. Que es lo más probable porque yo los tenía en cierto lugar. Me dijo, entonces yo le dije, mira, lo que tienes que hacer primeramente es ponerte a cuentas con Yahweh. Primero, si no andas siguiendo al Señor, ponerte a cuentas con el Eterno. ¿Sí? Buscar su rostro, humillarte. Segundo, tú le tienes que pedir que te ayude en este asunto. Y te voy a dar una oración que me dio Yahweh a mí. Ajá. Y que es verdadera y funciona. Entonces yo le dije cómo orar. La otra vez se las di, se las voy a volver a dar, por si algunas personas nuevas están aquí. Pero esto no es magia. Porque algunos dicen, no, pues ya, además lo hago y lo utilizo como magia. No, Yahweh sabe. Entonces, este es una llave, una oración, un sistema que él dio, una llave, una oración que me dio a mí personalmente de cómo orar para recuperar algo que se había perdido o que te habían quitado, o que te habían robado. Entonces fue en un sueño que yo tuve, me veía yo ahí y entonces había un montón de pantalones nuevos ahí como en, no sé, estaban como en una banqueta y entonces la gente iba y se cambiaba los pantalones, dejaba los pantalones viejos y se cambiaba los nuevos. Y en ese sueño yo vi eso. Y entonces en ese sueño también iba yo a cambiarme mi pantalón. Pero resulta que se me quitaba Resulta que el pantalón, traía yo en la cartera, pero desaparecía mi cartera, se me perdía. Dejaba el pantalón por un lado para ponerme mi pantalón nuevo y traía la cartera y se me perdía mi dinero, se me perdía la cartera. Y entonces yo, cuando volteaba a ver si estaba el otro pantalón, no estaba y una persona lo agarró y se había ido. Y yo decía, ¿dónde está mi cartera? ¿Dónde está mi pantalón? El otro, yo tiré mi cartera ahí. Y entonces, no, pues se fue. Y yo entonces me iba a quedar medio triste. Entonces yo veía a un hermano de ahí de la congregación que estaba ahí por un lado. Yo volteaba y lo veía de repente a él ahí. Y entonces estaba medio oscuro ya, oscureciendo. Y entonces yo volteaba y le decía a él, mira. Entonces de repente esa tristeza se me quitaba, esa preocupación. Y yo volteaba y le decía, mira, te voy a enseñar, fíjate bien cómo se hace esto. Y entonces yo volteaba hacia arriba y veía las estrellas. Así como cuando está limpio el cielo, que se ven todas las estrellas así. Y entonces yo decía, hablo al mundo espiritual. Me acuerdo de todo lo que yo decía en el sueño. Hablo al mundo espiritual. Que se mueva en el mundo espiritual, físico y material. Y que todo lo que yo haya perdido, me hayan quitado o me hayan robado, de cualquier manera que lo haya sido, me sea devuelto en el nombre de Yeshua HaMashiach ahora mismo. Amén. Era todo lo que yo decía. Y entonces, de repente caminaba yo para allá y mi cartera había aparecido ya. Y todo había aparecido. Entonces fue una revelación que me dio el Señor de cómo orar en ese aspecto. Pero esto sirve para otros aspectos. ¿Por qué? Porque es el principio. Hay un mundo espiritual que si yo me pongo a cuentas con el Señor y tengo fe y ando caminando con Él y yo soy su hijo, soy su hija, soy su siervo, soy su sierva, y he creído verdaderamente en Él, entonces yo tengo esa autoridad que me ha dado Él como hijo, como siervo, de poder orar y que se mueva el mundo espiritual a mi favor, porque está escrito que somos los seres espirituales, los ángeles de Yahweh, los malajim, seres espirituales, son ministros a nuestro servicio, porque somos herederos de la salvación por medio de Yeshua. Y tenemos esa autoridad que nos ha dado, es de Él, pero nos la ha cedido a nosotros para que trabajemos y actuemos y tengamos
esa bendición aquí en la tierra. Y entonces esta persona que me había dicho de los documentos que había perdido, pues se sentía triste, ¿verdad? Y angustiada, pero creyó, hizo la oración que yo le dije y todo. Le dije, ¿ya hiciste la oración? Dice, sí. Ah, bueno, pasó un día, 2 días, una semana, 2 semanas, 3 semanas, pasó un poquito más de un mes pasadito, tal vez un mes y medio. Pero antes le había hablado yo, como a las 3 semanas. ¿Qué pasó? No, dice, no ha aparecido nada todavía. Bueno, no te desanimes. ¿Le creíste? Sí. Bueno, tú sigue orando, creyéndole al Señor. Solamente trata de vivir conforme a Él le agrada, esforzándote, y vas a ver que te va a responder. Esa es nuestra fe. Hay que creer. Todo está en las manos de Él, pero hay que creerle. Bueno, está bien. Bueno. Y precisamente ayer me habló y me dijo, ya aparecieron los documentos. Estaban, donde ella los había dejado, ya no estaban ahí. Estaban en otro lugar que no se veía, pero de casualidad, entre comillas, al mover todo eso, ahí estaban escondidos. Pero ella no los había dejado. Esa persona no los había dejado. ¿Quién fue? Fue Yahweh. Le creyeron y Yahweh obra, porque funciona. Pero como le digo, esto no es de magia, esto es de fe. Y hay que seguir al Eterno y tratar de ir cambiando, ¿verdad? Fortaleciéndonos en Él. Pero esto funciona no solamente en esto, en otras áreas, ¿sí? Pero la fe es en Yeshua, no es por nosotros ni porque seamos perfectos ni buenos. Es porque pusimos la fe en Él y nos humillamos delante de Él. ¿Ven? Ya estoy terminando este mensaje. Espero que les sea de provecho. Y termino con Proverbios 13. Proverbios 13, váyase ahí para que vea lo que vamos a ver ahí. Mire, usted. Proverbios capítulo 13. Y vamos a ver un versículo nada más. ¿Ya lo tiene Proverbios 13? Versículo 17. Dice así: el mal mensajero acarrea desgracia. Pero mire lo que sigue diciendo la segunda parte. Mas el mensajero fiel acarrea salud. ¿Qué acarrea el mensajero fiel? En otras palabras, está diciendo, mira, tú eres mi mensajero, te dice Yahweh. Yo te he encargado que lleves un buen mensaje. En otras palabras, tú llevas el morralito de las buenas noticias. En ese morral, tú no llevas malas noticias. Tú acarreas, por decirte, acarreas, llevas, cargas, llevas a donde tú vas con un morralito, con una bolsa cargada de buenas noticias, de mi buen mensaje, de traer paz al intranquilo, de traer amor a los que están, que tienen odio, resentimiento y rencor, a traer consuelo a los que están desconsolados, a libertar a los que están oprimidos, a abrirle la cárcel a los que están presos por el enemigo, a sacar de esa esclavitud. Ese es un buen mensajero, un mensajero fiel. Acarrea, dice, salud. Esa palabra salud engloba todo. Ya vemos, salvación, le das las buenas nuevas de salvación del alma. Salud, oras por la persona y el Señor puede contestar en ese momento rápido o puede contestar en tiempo, pero va a contestar. Se sana la persona y en todo tipo y clase de bendición. Ese es el mensaje que les traje este día. Espero que sea de provecho y de bendición para sus vidas. Ustedes no vean lo que está pasando ahorita, sino vean lo que ya dispuso Yahweh para ustedes. El buen mensaje que les envió es: yo les envío. Mis pensamientos para ustedes son pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que desean. Mis pensamientos son
de bienestar y no de desgracia, para darles un futuro y una esperanza de bendición. Esa es la bendita Torah del Eterno. Bueno, pues aquí termino esta enseñanza, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Espero que sea de bendición para todos ustedes. Recuerden que el buen mensaje de Yahweh es poder de salvación, es libertad de la aflicción, es la gracia y el favor de Yahweh, es que nos ha dado sus buenas nuevas y somos nuevas criaturas de bendición, y también dice que somos mensajeros de Él y mensajeros fieles que acarreamos, llevamos salud a los que lo necesitan, es decir, el buen mensaje del Eterno. Y este buen mensaje te llegue a ti, a tu hogar, a tu familia. Recíbelo, es la verdad, porque es la Torah y no falla, es infalible. El Señor te bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Amén. Ve, amén. Listo, Calixto.